Buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en estos estudios que hemos titulado Los Fundamentos Bíblicos. Ah, como se recordarán, hemos estado estudiando una serie de estudios y en esta noche queremos tocar el tema que hemos titulado La importancia de la muerte de Cristo. Antes de dar comienzo a esta lección, quisiéramos poner un contexto para entender por qué es importante el tema, ¿no? Entonces, como referencia, quisiéramos nomás decir que el tema de Cristo es sumamente importante. De hecho, la Biblia podríamos decir que es cristocéntrica. ¿A qué nos referimos que la Biblia es cristocéntrica? A que todo lo que habla en el Antiguo Testamento en gran parte apuntaba a Cristo. Cuando Cristo viene, se escriben 4 libros, los 4 evangelios, y posteriormente lo que se escribe después de los evangelios tiene que ver acerca de explicar lo que Cristo enseñó. Entonces, Cristo es el centro de la Biblia. Y de entre lo que Cristo hizo, que hizo muchas cosas, podríamos decirlo, lo más importante fue su muerte, que es el tema que nos ocupa en esta noche, ¿no? La importancia de la muerte de Cristo. La vez pasada hablábamos de su muerte como un hecho histórico en el cual depositamos fe y produce la salvación. Pero ¿qué es exactamente la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que representó? Bueno, vamos a arrancar de ahí. La crucifixión era un método cruel de tortura que se le aplicaba primordialmente a los peores criminales. Se dice que previamente a la muerte de Jesús ya habían sido crucificados miles de personas, pero sin embargo ninguno de ellos es recordado como nuestro Señor Jesús. La muerte de Jesús se celebra cada año casi en la mayoría de los países del mundo, pero llama la atención que por más celebrado y conmemorado que es este evento, la gran mayoría de la gente parece tener un velo que no le permite entender qué realmente representa esa muerte. Quizás alguien podría decir, bueno, Pedro, es que eso sucedió hace más de 2000 años, ¿no? O sea, cómo la gente va a poder recordar y entender algo que fue hace tanto tiempo? Pero la cuestión es que aún los que fueron testigos oculares de la crucifixión de Jesús, la gran mayoría no entendió lo que estaba pasando. La gran mayoría de los que observaron esa muerte tuvieron interpretaciones muy diferentes. Por ejemplo, Poncio Pilato. Para Poncio Pilato, la muerte de Jesús, ah, para él fue a silenciar a una persona que estaba alborotando a las multitudes a que se rebelaran. Para las autoridades judías era deshacerse de una persona que estaba enseñando cosas que podían causar la ira de las autoridades romanas y pudiera tener represalias a la comunidad judía. Para los soldados, la muerte de Cristo simplemente fue un trabajo más. Como habíamos dicho hace un momento, ya se habían crucificado miles de personas antes de crucificar a Jesús, lo cual para ellos representaba una muerte más. Para la gran multitud de la gente, o para muchos de ellos, pues representó simplemente ser testigos de
que los movía una especie de morbo de ver una muerte grotesca y nada más, ¿no? Entonces la gran mayoría de la gente no entendía lo que estaba pasando. Pero es bueno, sería bueno también nomás hacer notar de que si bien es cierto, la gran mayoría no entendía, hubo unos pocos que sí entendieron. Ejemplo, el soldado, uno de los soldados que cuando Cristo es crucificado dijo estas palabras, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Él logró entender, tener una idea diferente a los demás. Él logró entender lo que estaba pasando finalmente, ¿no? Y se fue a hacer una predicación de este tema, que no es el propósito ahorita, pero lo que queremos poner en claro es que ni ahora en día la gente entiende cabalmente qué es lo que representa la muerte en Cristo, ni siquiera la misma gente que fue testigo en ese momento, en ese lugar, cuando Cristo es crucificado, la gran mayoría no logró entender qué representó esa muerte, ¿no? Y pongámonos a pensar, aún nosotros mismos, si estuviéramos en ese lugar, en ese momento, hubiésemos sido capaces de entender que lo que se estaba llevando a cabo en ese momento, a través de esa muerte, era una transacción cósmica, celestial, gloriosa, que iba a lograr un sinfín de cosas, entre ellas nuestra salvación. Es obvio que no hubiéramos entendido eso, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo? Siendo algo tan importante, es necesario que recurramos a las escrituras para entender cuál fue el propósito de esa muerte. Y para esto vamos a citar lo escrito en el libro de los Corintios, que fue escrito por el apóstol Pablo por inspiración divina, uno de los autores de, podríamos decir, casi la mitad del Nuevo Testamento, el gran apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, hace referencia y nos explica acerca de este tema. Ya para esto, pues obviamente Cristo ya había sido crucificado, inclusive resucitado, había ascendido al cielo y posteriormente a él le toca escribir por inspiración divina acerca de este tema de tal manera que tengamos claridad y es lo que vamos a leer en esta noche. Les voy a pedir que los que tengan Biblia, si gustan acompañarme, que me sigan con su vista. Vamos a estar estudiando en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir explicando, vamos a ir analizándolo y recuerden, el propósito es entender la importancia de la muerte de Cristo. Muy bien, vamos a la lectura y lo vamos a ir explicando. Vamos a comenzar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Y antes de comenzar, creo que es importante dar un contexto para que entiendan qué es lo que estaba pasando. Corintios. Pablo manda una carta a la iglesia de los Corintios. Corintio era una ciudad donde predominaban los excesos, donde había muchas corrientes de pensamiento y en esa ciudad tan compleja había una iglesia. Y en esa iglesia estaban sucediendo varios problemas que Pablo iba a abordar en esta carta. Entonces, para que tengan referencia, entonces la carta está escrita a la ciudad de Corintios, a una iglesia en particular que estaba en esa ciudad y iba a tocar algunos puntos que iban a resolver problemas que estaban teniendo. Muy bien. Y dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar
el Evangelio. Cuando estudiamos el tema del bautismo, recordarán que habíamos leído este versículo y en esa ocasión resaltábamos el hecho donde Pablo distingue la diferencia que hay entre el Evangelio y el bautismo, donde no tan solamente son dos cosas distintas, sino que una cosa es más importante que la otra. En este caso, Pablo eleva en importancia el Evangelio sobre el bautismo. ¿Por qué? Ya lo estudiamos en la vez pasada, porque el Evangelio es el que salva. Dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El bautismo es importante, claro que sí, es un mandamiento, pero lo que salva es el Evangelio y lo estudiamos la vez pasada. Y a continuación dice, cuando predicaba, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo dice esto? Básicamente, lo que estaba pasando, por lo cual Pablo dice esto, es de que los corintios estaban cayendo en el error de darle demasiada importancia a la elocuencia. De manera implícita se lee en la Biblia que había hermanos en esa iglesia que eran elocuentes, unos más que otros, y la gente se estaba dejándose llevar por esa situación, y Pablo, queriendo dejar en claro que eso no era correcto, dice Pablo nuevamente, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que había personas, y puede haber hoy en día personas, que se recarguen mucho en una retórica, en un mensaje bien pulido, y puede hacer vana la cruz de Cristo. Pues es lo que Pablo está enseñando. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, y es lo que, si nos descuidamos, puede pasar en el día de ahora, ¿no? Entonces, era la problemática que tenían los corintios, ¿no? Oh, aquel hermano predica bien bonito, o aquel hermano predica de una manera con palabras muy rebuscadas, y la gente estaba cayendo eh, en esos errores, y Pablo está aclarando esa situación. Continuamos el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Este punto es crucial para el tema que estamos tocando. Está hablando de dos audiencias y dos resultados diferentes. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En nuestra introducción mencionamos que la mayoría de la gente no entiende la importancia de la muerte del Señor. También mencionamos que aún los testigos oculares de la muerte de Jesús, la gente que estuvo ahí en ese momento, en ese lugar hace 2000 años cuando Cristo fue crucificado, la mayoría de la gente no entendió. Ahora Pablo ahonda más en este tema y nos va a explicar el por qué. Y una de las cosas que menciona, que la palabra de la cruz era locura para los que se pierden. Esto es, para la gente que no conoce de Dios, es locura. ¿Por qué locura? Aparentemente es una contradicción. Cristo crucificado. La palabra Cristo significa, tiene que ver con ser enviado, con ser el Mesías, tiene que ver con poder. Crucificado tiene que ver con humillación, con sufrir. Entonces, ¿cómo podemos hablar de alguien con autoridad y
que ser humillado para mucha gente esto es contradictorio. Además, que, además de que sin una revelación de Dios, podría decir la gente, ¿qué tiene que ver la muerte por crucifixión de un judío con mi vida? ¿Cuál es la relación? Yo en lo personal, mi experiencia antes de conocer del Señor, yo me acuerdo que miraba a Cristo crucificado, no tenía ni idea lo que yo representaba, ¿no? Para mí era algo que se me hacía algo como triste, pero estaba a un mundo luz de entender lo que representaba. Para otra gente puede representar otra cosa y así sucesivamente. Para muchos podemos todo enmarcarlo bajo la palabra locura, no se entiende. Pero otra audiencia, ¿cuál es la otra audiencia y la otra manera de ver las cosas? Dice la palabra, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Entonces, ya Pablo nos explica por qué es lo que está pasando. La gente que no es salva, la cruz de Cristo es una locura, no tiene sentido. ¿Cuándo viene a tener sentido la cruz de Cristo? Es para los que se salvan. Cuando Dios nos salva, que se predique el Evangelio, de alguna manera dice la palabra que Él prepara el corazón, abre el entendimiento para que podamos captar la importancia y cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, no entendemos cabalmente lo que representó la muerte, pero entendemos lo suficiente para que la salvación se produzca. Pero es obvio que todavía no alcanzamos a entender las profundidades de lo que implicó la muerte de Cristo. Es un tema riquísimo que obviamente al pasar el tiempo vamos a ir aprendiendo más, pero se logra entender lo básico, lo necesario para que la salvación se produzca. Y ya conforme va pasando el tiempo, uno entiende que es poder de Dios para salvación. Retomando ese término, poder de Dios para salvación. La Biblia dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la muerte de Cristo precisamente es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos dos maneras distintas de ver un mismo suceso. Continuamos. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a hacer una pausa. La escritura habla de que destruyendo la sabiduría de los sabios, desechando el entendimiento, ¿será que Dios está en contra del conocimiento? No es lo que la Biblia está enseñando, dirán. Quiere decir que el conocimiento, por ejemplo, de algunas que se ha llevado, que hay detrás de hacer una medicina que cura a la gente, Dios está en contra de eso y los destruye. A Dios no le importa la ingeniería que hay detrás de hacer un carro que ahora no son tan útiles. No es lo que la Biblia está enseñando. Lo que la Biblia está enseñando es, primeramente, está contrastando dos sabidurías, la del mundo y la de Dios. Y el punto es
que por medio de la sabiduría humana no se puede conocer a Dios. De hecho, con mucha frecuencia pasa que gente cree que una persona que tenga más preparación académica, que sea inteligente, va a ser más posible que conozca de Dios. Y no funciona así. No es por medio de la sabiduría humana que se puede conocer a Dios. Inclusive, con frecuencia pasa que entre más conocimiento humano, de sabiduría humana tiene la gente, con mucha frecuencia la gente desecha la sabiduría de Dios. Con frecuencia, no siempre, quiero aclarar, ha habido personajes que han sido sumamente preparados en conocimiento de este mundo y, y a la vez son cristianos verdaderos, genuinos. Entonces, no es para aclarar. Aquí no se está satanizando todo el conocimiento del mundo. Lo que se está dejando en claro es que por medio del conocimiento o sabiduría humana no se puede conocer a Dios. No es que me voy a meter a la universidad, voy a tomar clases de antropología, clases de historia, clases de etcétera, etcétera, y eso me va a facilitar conocer a Dios. No, no es de esa manera. Continuamos. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, como veníamos diciendo, mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente, dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces queda claro, a Dios no se le va a conocer por la sabiduría de este mundo. Dice que se le va a conocer por la locura de la predicación. Ahora, ¿será que Dios propone algo que es loco? No. Dice locura de la predicación porque es como la gente considera. Pablo está haciendo referencia a cómo la gente que no conoce a Dios visualiza y le llama locura. Y es el método que Dios ha escogido. Dice que le agradó. Y nuevamente dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer a Dios? Es por medio de escuchar el mensaje del Evangelio. Eh, parece, entendemos que para la gente que no conoce a Dios parece una locura, ¿no? Me estás predicando a un Cristo, alguien de poder, y por otro lado, que es crucificado, algo humillante, veo una contradicción, lo cual no lo es, y la manera que Dios le alcanzó, le plació alcanzarnos. Otra cosa que se me hace muy interesante, ¿qué tal si para ser salvos se hubiera requerido tomar un curso que dure 1 año, 3 años, 4 años? ¿Qué pasaría con alguien que está en un hospital donde le quedan unos días de vida y ser salvo requeriría tomar un curso de años? Pues esa gente se perdería. Sería lamentable que dijera, yo no me quiero ir al infierno, quiero ser salvo, pero ya no me alcanza. O otra gente diría, pues yo no tengo el tiempo para cursar un curso.
Sin embargo, de la manera que Dios le agradó, le plació alcanzar al hombre, fue por algo que podemos decir es sencillo, es corto. Se predica el Evangelio unos cuantos minutos, la gente lo oye, lo cree, lo recibe, la gente salva y ahí comienza su conocimiento de Dios. Entonces, Dios le plació nuevamente alcanzarnos por la locura de la predicación. Ojo, no dice por el estudio, que son dos cosas distintas. Hay que estudiar, de hecho, la Gran Comisión, dos pilares, si se nos permite decir, de la Gran Comisión es predicar y enseñar, pero el inicio es la predicación. Muy bien, después de que la gente se le predica y la gente es salva, de ahí se comienza la enseñanza, que es precisamente lo que estamos haciendo con estos cursos, ¿no? Estamos asumiendo que la mayoría de nuestros oyentes son gente que, nuevos convertidos, y pues estamos ya en lo que sería una enseñanza, ¿no? Básica de los fundamentos. Muy bien, entonces continuamos, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Judíos y griegos. Antes de que comenzara la iglesia, la humanidad puede ser dividida de varias formas, ¿no? Hombres, mujeres, eh, ricos, pobres. Hay muchas maneras de vivir la humanidad. En este caso, perdón, la humanidad se dividía en judíos, no quiero entrar en detalles, judíos, israelitas, hebreos, no vamos a utilizar la palabra judíos, y gentiles. Entonces los que eran judíos por su nacionalidad y los que no eran, los que no eran judíos, que no eran de ese pueblo, de esa tribu, eran gentiles. O sea, en otras palabras, todos los que no somos judíos éramos gentiles. Ahorita es irrelevante eso en cuestión de la salvación, porque Dios no hace distinción ya entre judíos y gentiles. Claro, hay promesas que no entran en detalle para el pueblo de Israel, pero en cuanto a la salvación, Dios dice que quitó esa barrera que había y de los dos pueblos hizo uno. Pero lo que Pablo está resaltando al dividir esto es que había ciertas particularidades de estos pueblos respecto al tema de la crucifixión. Dice que para que los judíos piden señales. Ellos querían ver señales. Primordialmente la señal de un Cristo que sería el Salvador de la nación de Israel. Ellos esperaban ver a un Mesías quizás que lo libertare de la opresión del gobierno que tenían en ese tiempo, y estaban muy lejos de apreciar y entender el mensaje de un Cristo crucificado. Ellos pedían señales. Por otro lado tenemos a los griegos, que eran del grupo de los gentiles, pero aquí nos dice, nuevamente, dice, los griegos buscan sabiduría. Menciona a los griegos porque era un grupo que le daba mucho valor a la filosofía, a lo académico. Entonces, y vemos algo muy interesante.
que vamos a ir leyendo. Dios no se va a doblegar a darle a la gente lo que quiere oír o quiere saber o quiere ver. Dios nos da lo que necesitamos. Y eso es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Porque, para empezar, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Quién iría al médico y el paciente, uno como paciente le sugiriera qué es lo que debe de tomar como medicina? Que es, doctor, me acaba de decir que tengo cáncer, pero yo quiero que la medicina sea una medicina barata, sea una medicina que sepa a vainilla y etcétera, etcétera. ¿Qué le diría el doctor? Pues si usted se quiere sanar, pues tiene que seguir mis recomendaciones. Yo soy el médico. Como médico invertí muchos años de mi vida para estudiar esto y pues yo soy el que sé acerca de este tema, ¿no? Obviamente es algo hipotético porque se antoja difícil que alguien en su sano juicio quisiera hacer algo. ¿Por qué lo haríamos en algo todavía más importante que la salud física, que sería lo espiritual? Sin embargo, tristemente mucha gente lo hace. Quiere a su manera. En este caso habla de que los griegos querían señales, perdón, los judíos querían señales, los griegos querían sabiduría a su manera. Sin embargo, dice la palabra que no es así, porque dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ahora no dice griegos gentiles, los griegos eran gentiles, locura. Entonces, bastante enseñanza. Vemos de que Pablo, inspirado por Dios, él no sucumbía a las presiones de dar a la gente lo que quería oír. Ahora, ¿puede pasar hoy en día? Claro que sí. Pasa en algunas iglesias, desafortunadamente pasa, donde muchas veces la gente va a una iglesia porque le dicen lo que quiere oír en lugar de lo que necesita oír. Pero si nos apegamos a las escrituras, el tema de la crucifixión de Cristo era un tema central, no era negociable, como vamos a ir leyendo y Pablo nos va a ir narrando. Continuamos, dice el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, porque también hay judíos y griegos que ya fueron llamados, se entiende, fueron salvos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Creo que no hay mucho que explicar, ¿no? O sea, lo que pudiera ser más insensato de Dios, que Dios no tiene insensatez, pero lo que pudiera ser más insensato es mucho más sabio que los hombres. De hecho, los pensamientos, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, son muy diferentes. Dios es Dios. Entonces, eh, tengámoslo por seguro que el Dios que nos hizo, el creador del universo, sabe mucho mejor que nosotros acerca de la manera de cómo salvar al hombre. Él es perfecto. Entonces sería demasiada arrogancia de nuestra parte querer corregir a nuestro creador. Pero sin embargo hay gente que, pues, desafortunadamente tiene esa mentalidad, ¿no? Cuestiona la manera que Dios hizo cuando dice la Biblia lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿no?
Me recuerda el caso de una ocasión, se habla de un hombre, hace muchos años se les descompuso su carro, estaba ya algo turbado porque estaba batallando en arreglarlo, lo había dejado tirado en la calle y vino una persona pues muy bien vestida de traje y ofreciéndole ayuda. Esta persona lo mira de reojo y pues eh, con enfado, pensando en él, pues cómo me va a ayudar esta persona, no que vaya a saber de mecánica este Catrín. Pues resulta que era el señor Ford, que había diseñado ese carro y sabía de memoria cada parte de ese carro, eh, aplicando lo que venimos diciendo, ¿no? Dios sabe perfectamente cómo hacer las cosas y nuevamente dice la Biblia, a Él le plació alcanzarnos por la locura de la predicación. Dice también la Biblia que es poder de Dios para la salvación. Déjenme, se los explico de otra manera. Cuando el Evangelio se predica tal como la Biblia lo enseña y la gente responde a ese Evangelio, la gente se salva. Es algo poderoso. Dice, hay poder de Dios para la salvación. Dios respalda su mensaje, su Espíritu Santo obra en la persona y la gente viene a ser una nueva criatura en Cristo. Es un milagro portentoso, la salvación de una persona, y eso se lleva a cabo por medio de la predicación del Evangelio, porque Dios respalda su palabra. Continuamos. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eh, es poco secundario al tema que estamos tocando porque nos estamos enfocando primordialmente en la crucifixión de Cristo, la importancia de su muerte, pero vemos que este principio de, de locura también aplica a los mensajeros, de que pareciera un poco locura que Dios ha utilizado y va a utilizar en su mayoría a gente que no se va a destacar por un conocimiento rebuscado, por personas con una preparación académica sobresaliente. No, nos acabamos de leer que dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que que no sois muchos sabios. Dice que no son muchos, quizás se entiende que había algunos, pero no eran muchos. También dice, ni muchos poderosos. La mayoría de la gente era gente ordinaria. Quizás había a lo mejor un político por ahí o un empresario, pero no eran muchos. Ni muchos nobles que vinieran de familias de abolengo, la mayoría no era el caso. Nuevamente pudiera haber alguno. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué interesante, ¿no? Leer acerca de la sabiduría de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios no se impresiona por la inteligencia de una persona o por sus estudios que haya tenido. Dios lo que mira es el corazón. Y con mucha frecuencia, Él va a utilizar personas que aparentemente la sociedad no da un 5 por esa persona y Dios lo va a usar, dice, para avergonzar a otros. Ahora, ¿querrá decir esto que automáticamente Dios desecha a la persona que tiene conocimiento, una preparación académica, una carrera en estos días, o que sea un empresario? No, ya leímos que no son muchos, pero se entiende que sí va a haber algunos.
pero lo que es una realidad, la mayoría de la iglesia va a estar compuesta por lo que podríamos llamar personas ordinarias. Ahora, ¿será que Dios hace acepción de personas? En ninguna manera. Dios no hace acepción de personas, pero es una realidad que más, entre, entre más alta sea la posición socioeconómica de una persona, va a ser más difícil que quiera saber de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque la gente cree que no necesita a Dios. La gente que está mejor económicamente, que tiene una posición social más alta, por lo regular, tiende a despreciar las cosas de Dios. Pero, nuevamente, sí va a haber gente que va a abrir su corazón y va a experimentar la salvación. Y viceversa, no porque la gente no tenga una preparación académica, no goce de una economía muy buena, no es un candidato automático para la salvación. Va a haber gente que puede estar tronada económicamente, que sea analfabeto y tristemente se va al infierno. Vamos por aclarar, ni una ni la otra cosa determina nuestra salvación, pero en general la mayoría de los que van a comprender la iglesia va a ser gente, diríamos, común y corriente, ¿no? Continuamos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Finalmente, bueno, se mencionan muchas palabritas que un día vamos a estudiar más detenidamente. No es el propósito ahorita de este estudio entrar a fondo de todo el tema central que nos ocupa, es la muerte de Cristo. Que a continuación Pablo nos lleva otra vez a ese punto. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos a explicar poquito. Pablo menciona que había ido a la iglesia de Corintio. De hecho, eso lo menciona en Hechos 17. Pablo ya había estado en la iglesia de Corintio. De hecho, estuvo como 1 año y medio. Y él dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Al principio lo explicó por qué. Para no hacer vana la cruz de Cristo. Él no se recargaba en la elocuencia, en, en una elocuencia alumbrante, sino en el mensaje. Y si Pablo lo enfatiza, es porque puede suceder. De hecho, hoy en día puede haber casos donde la gente diga, qué bonito predicó ese hermano. Y le pregunto uno, ¿entendiste lo que compartió? No. ¿Qué caso tiene? O qué profundo predicó. Pero ¿le entendiste? No. ¿Cuál sería el propósito? ¿No? ¿Cuál sería el beneficio? Eh, Dice Pablo que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Note esto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, Jesucristo, y a este crucificado. Vamos a desglosar este versículo. Me propuse. Fue una decisión. Pablo tomó una decisión. No fue por casualidad. Se propuso. Quiere decir que Pablo
pudiera haber compartido con excelencia de palabra? Claro que sí. Pablo había sido una persona muy preparada. Se dice que Pablo perteneció al Sanedrín. Pablo fue estudiado bajo los mejores maestros de su tiempo. Pablo tenía una muy buena preparación. Sin embargo, Pablo escogió no recargarse en esas habilidades para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Pablo no le importaba que la gente lo tuviera en alta estima por su elocuencia. Pablo lo que quería era que el mensaje se transmitiera y se entendiera, no para crédito de él, sino simplemente era un instrumento en las manos de Dios, no buscando su gloria, sino la gloria del Señor. Entonces, en ese sentido, Pablo se propuso, perdón, primeramente dice que no fue con excelencia de palabras y se propuso a no saber cosa alguna entre vosotros. ¿A qué cosa se refiere? Ya decíamos que la iglesia de Corintios vivía en una cultura donde había muchas corrientes de pensamiento y Pablo no quiso llegar hablando de temas eh, profundos, de las diferentes inquietudes que pudiera tener la gente, tanto los judíos como los griegos, sino que él se propuso a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Él no negoció el mensaje. Él no les dijo, no les compartió a la gente lo que la gente quería oír. Les compartió a la gente lo que la gente necesitaba oír. Y así como lo hizo Pablo, así es como lo tenemos que hacer nosotros. Y no es cuestión de un capricho, es por amor y misericordia. De hecho, si nosotros cediéramos en compartirle a la gente lo que quiere oír, afectaríamos a la gente para mal. Entonces, y aparte seríamos siervos infieles porque Dios nos manda a algo y ese algo es predicar el mensaje y si lo hacemos como lo debemos de hacer, va a producir salvación, de otra manera no va a producir salvación. Entonces Pablo tenía bien claro en su mente que ese mensaje no se podía negociar y él dice, me propuse, no se dio ni un centímetro a las diferentes peticiones que podía haber entre la gente, ¿no? Yo quiero señales, yo quiero mensajes profundos. No, él se propuso predicar a Jesucristo y este crucificado. Dice 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Me llama la atención de que no vemos a un Pablo que se sintiera poderoso, una seguridad de sí mismo. No, él habla de que debilidad, mucho temor y temblor, lo cual lo alejaba del veneno que puede traer caer en el orgullo. Dice, wow, yo soy el apóstol Pablo, uno de los siervos más usados por Dios que se registra en el Nuevo Testamento. No, vemos a Pablo consciente de que su competencia venía de Dios y no era de él mismo. Continuamos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no fue a la iglesia de los Corintios como un vendedor de carros o un filósofo, ¿no? Porque vendedor de carros no digo con palabras persuasivas como queriéndolos manipular, ni tampoco como un filósofo con mensajes profundos, recargados en, muy en, en algo más profundo, ¿no? En más intelectual. No. Pablo fue de manera
un mensaje sencillo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué interesante, ¿no? Sabiduría de los hombres y el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué poder está hablando de Dios? No está hablando de un poder en general, de sanar un paralítico, algo. Recordemos, estamos hablando del Evangelio. Lo que salva a la gente es el Evangelio. El predicador que es fiel y predica el Evangelio como Dios lo enseña, el Espíritu Santo respalda esa palabra, la gente que lo oye y lo recibe, se produce la salvación, poder de Dios, se transforma la vida. Es la manera que Dios alcanza a la gente y hay un cambio de vida. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dice la Biblia que andamos en novedad de vida. Es el milagro más grande. Hay gente que dice, yo quiero ver un milagro. Bueno, quizás uno de los milagros más grandes es la salvación. Entonces, muy bien. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Vamos a analizarlo y vamos a condensarlo también. Se habla de una sabiduría que ahora podemos entender que fue preparada desde el principio, que el mundo no conoce, que si la hubieran conocido las personas en el tiempo de Jesús, dice aquí, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, el tema que estamos tocando es la importancia de la muerte de Cristo, su crucifixión, y empezamos aclarando que la mayoría de la gente no entiende, no le da importancia. También analizamos de que aún en los testigos oculares de la muerte de Cristo, la gran mayoría no entendió y ahora Pablo nos va explicando el por qué. ¿Por qué? Porque eran ignorantes. De hecho, Cristo dijo unas palabras que tienen que ver con esto. En su oración al Padre, cuando está siendo crucificado, dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que Jesús quiso quitarle peso a la culpabilidad de las personas? ¿O será que realmente no sabían lo que estaban haciendo? Jesús no miente. Él fue claro. Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Era en ignorancia. Porque si lo hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. Y también se puede aplicar a la gente de ahora en día. Si la gente entendiera la importancia de la cruz de Cristo, de lo que Él hizo en esa cruz, la oportunidad que abrió para nosotros ahora de salvación, no perdería ni un segundo en querer obtener esa salvación gratuita. ¿Y por qué no lo hacen? Por ignorancia. No lo están crucificando físicamente, pero lo están rechazando, porque no entienden. Continuamos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así, tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vamos nomás a aclarar esta parte. Dice la palabra que se nos revela a través del Espíritu. Y dice, así como el Espíritu del hombre conoce todo lo del hombre, por ejemplo, cada ser humano tenemos el Espíritu, nuestro Espíritu, aparte del Espíritu de Dios, que cuando uno viene a ser salvo lo tiene. Entonces, el Espíritu del hombre conoce todo lo de uno. O sea, mi Espíritu conoce quién soy yo. De hecho, tu Espíritu te conoce quién eres tú. Ni tu mamá, ni tu papá o el que esté casado, ni su esposa o sus hijos lo conocen como el Espíritu lo conoce, porque solamente nosotros nos conocemos un 100%, la gente no nos conoce un 100%, pero el Espíritu sí. Bueno, el Espíritu de Dios conoce todo lo que es de Dios. Y si Dios nos lo da, ahora podemos conocer a Dios, es lo que nos está diciendo la Escritura. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que es por medio de ahora el Espíritu el Espíritu Santo que Dios nos da, que podemos entender lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso concluimos, el hombre natural. ¿A qué se refiere con hombre natural? Se refiere a la persona no salva, la persona que no tiene el Espíritu, no puede entender, le es locura. Por eso es que la gente podrá ver cada año el Via Crucis, una película de Jesús, y no tiene valor alguno, ¿no? No ve la relación, no ve la importancia. Pues esto fue el estudio de esta noche, la importancia de la muerte de Cristo, que lo importante que es entenderlo es crucial, y por otro lado, los que ya somos salvos, es el mensaje primordial que tenemos que compartirle a la gente, que no necesariamente es lo que algunos quisieran oír, pero recordemos, es lo que necesitan oír. Son las buenas nuevas, es lo que produce la salvación. Pues Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo estudio. Buenas noches.